Él le dio su juguete favorito a un niño que estaba llorando solo en una fría tarde lluviosa. Un gesto simple, solo un niño ayudando a otro. Pero lo que sucedió después fue más allá de lo que cualquiera esperaba. Ese pequeño acto de bondad desató una cadena de eventos que sacudiría a toda su familia hasta las lágrimas. Esta es la historia de cómo un pequeño acto de compasión condujo a un resultado tan poderoso que cambió vidas para siempre. Jake era el tipo de niño que encontraba alegría en las cosas más simples. Le encantaba jugar con sus juguetes, trepar árboles y pasar tiempo con su familia. Pero de todos sus juguetes, su favorito era un coche de carreras rojo brillante. No era cualquier juguete, era un regalo de su padre, un símbolo de amor que significaba el mundo para él. En una fría tarde de noviembre, el cielo estaba gris y el aire era fresco. Jake y su mamá decidieron dar un paseo por el parque, aunque la mayoría de las personas se habían quedado en casa para evitar el frío. A Jake le encantaban esos paseos. Le daban tiempo para explorar, correr y disfrutar del mundo. Pero mientras caminaban por el sendero, Jake notó algo que lo hizo detenerse. Un niño, más o menos de su edad, quizás más pequeño, estaba sentado en una banca, temblando y llorando. Su ropa era delgada, sus zapatos estaban empapados por el suelo mojado. Sus ojos estaban rojos y su rostro cubierto de lágrimas. El corazón de Jake se apretó. No conocía a ese niño, pero sintió una conexión con su dolor. Miró el coche de carrera rojo en su bolsillo, su posesión más preciada. La idea de regalarlo le resultaba casi insoportable. Pero entonces, algo más profundo, algo más fuerte, le susurró. Él lo necesita más que yo. Respiró hondo y se acercó al niño con la mano temblorosa mientras le ofrecía el coche. Toma, dijo suavemente. Esto es para ti. Los ojos del niño se abrieron con sorpresa e incredulidad. Tomó el coche, con los dedos temblorosos, y una pequeña sonrisa de gratitud apareció entre sus lágrimas. Gracias, susurró. En ese momento Jake no tenía idea de que su pequeño acto de bondad daría inicio a un viaje que ninguno de ellos olvidaría. La madre de Jake observó la escena desde la distancia, su corazón lleno de orgullo. Cuando Jake regresó a su lado, ella se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Eso fue algo muy amable, cariño. Jake sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y felicidad. Ya echaba de menos su coche de carreras, pero el recuerdo de la sonrisa del niño lo hacía valer la pena. Continuaron su paseo por el parque, olvidando por un momento el frío del viento. Mientras se dirigían a casa, Jake seguía mirando hacia atrás. El niño seguía allí, en la banca, aferrado al coche rojo con fuerza. Esa noche, cuando la familia de Jake se reunió para cenar, su padre le preguntó cómo había sido su día. ¿Y qué hiciste hoy, campeón? Jake dudó por un momento. No estaba seguro de si su padre lo entendería. Finalmente dijo, le di mi coche de carreras a un niño en el parque. Se veía muy triste y quería ayudarlo. Los ojos de su padre se abrieron. ¿Tu coche de carreras favorito? Jake asintió, mordiéndose el labio. Él lo necesitaba más que yo. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Luego, el rostro de su padre se suavizó y le revolvió el pelo con cariño. Tienes un gran corazón, hijo. Estoy orgulloso de ti. Jake sintió un cálido resplandor por dentro, pero había una sombra de preocupación en el rostro de su padre que no comprendió del todo. Ese juguete era especial, un regalo de padre a hijo, y regalarlo no era algo que su padre hubiera esperado. En los días siguientes, la vida continuó con normalidad, pero Jake no podía dejar de pensar en el niño del parque. ¿Estará bien? ¿El coche lo habrá ayudado a sentirse mejor? Las preguntas seguían en su mente, sin respuesta. Una tarde, mientras Jake hacía sus tareas, alguien llamó a la puerta.
Su madre la abrió y encontró a una mujer de pie, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Junto a ella estaba el niño del parque, aún aferrado al coche de carreras rojo. «Hola», dijo la mujer con voz temblorosa. «Lamento molestarlos, pero solo quería decir gracias. La bondad de su hijo significó mucho para nosotros». Los ojos de la madre de Jake se suavizaron al reconocerlos. «Por favor, pasen». La mujer se presentó como Sara. Su hijo se llamaba Lucas. Mientras se sentaban en la sala, Sara compartió su historia, una historia de pérdida y lucha. Habían perdido su hogar después de que el padre de Lucas falleciera repentinamente. Sin familia a quien recurrir, habían estado viviendo en un refugio, apenas sobreviviendo. Ese día en el parque, Lucas estaba abrumado por el dolor y la desesperanza. Cuando su hijo le dio a Lucas ese coche de juguete, dijo Sara con la voz quebrada, fue la primera vez que lo vi sonreír en semanas. Le dio algo a lo que aferrarse, un pequeño pedazo de esperanza. Jake escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. No sabía nada de eso. Para él, el niño solo parecía triste. Nunca imaginó cuánto había significado su pequeño gesto. Lucas miró a Jake y susurró. Me hizo sentir que las cosas podían mejorar. El corazón de Jake se hinchó y sonrió. Me alegra que te haya gustado. Los padres de Jake escucharon la historia de Sara con el corazón encogido. Las dificultades por las que ella y Lucas habían pasado eran inimaginables. La idea de una madre y su hijo vagando por la vida, agobiados por el dolor y la incertidumbre, les conmovió profundamente. El padre de Jake carraspeó y dijo, ¿hay algo más que podamos hacer por ustedes? Sara negó con la cabeza lentamente. Ya han hecho mucho sin darse cuenta. Ese pequeño acto de bondad nos dio un momento de esperanza, y a veces eso es suficiente para seguir adelante. Pero, mientras hablaba, el agotamiento en su rostro era evidente. La lucha diaria había dejado marcas visibles. La madre de Jake miró a su esposo con preocupación. Sabían que no tenían mucho. La familia había estado sobreviviendo con lo justo, y los gastos recientes habían agotado sus ahorros. Siempre habían vivido modestamente, pero tenían un techo, comida y una seguridad que Sara y Lucas no tenían. El padre de Jake habló con suavidad. Por favor, déjenos ayudar, aunque sea con una comida caliente, un lugar seguro para pasar la noche. Nadie debería pasar por esto solo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Dudó por un momento, pero la sinceridad en los rostros de ellos la hizo asentir. Gracias. Una noche significaría mucho para nosotros. La madre de Jake sonrió con calidez. Están bienvenidos aquí el tiempo que necesiten. El rostro de Lucas se iluminó con una mezcla de alivio y felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a salvo. Esa noche las dos familias compartieron una cena juntas. La habitación se llenó con risas, el sonido de cubiertos y conversaciones alegres. Lucas, quien apenas había hablado cuando llegó, comenzó a contarle a Jake sobre sus juegos favoritos, las cosas que extrañaba y los sueños que todavía tenía en su corazón. Jake escuchaba con atención, dándose cuenta de lo mucho que había dado por sentado. Su casa, sus juguetes, su familia, eran cosas que Lucas había perdido o que nunca había tenido realmente. Después de la cena, los dos niños se sentaron en el suelo de la habitación de Jake, jugando con los juguetes que quedaban. Jake observaba cómo Lucas sostenía el coche rojo con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «¿Puedes quedártelo para siempre?», dijo Jake de repente. Lucas lo miró sorprendido. «¿Pero es tu favorito?». Jake sonrió. «Era mi favorito. Ahora es tuyo». Los ojos de Lucas brillaron con gratitud. «Gracias, Jake». Esa noche, mientras Jake se acostaba en su cama,
sintió una paz que no había sentido en días. Sabía que había hecho lo correcto, aunque todo comenzó con un simple juguete. Pero, en el fondo de su corazón, sentía que algo más grande estaba por suceder. No sabía qué, pero lo presentía. A la mañana siguiente, Sara y Lucas se prepararon para irse. Agradecieron a la familia de Jake por su amabilidad y prometieron mantenerse en contacto. Justo cuando estaban a punto de salir por la puerta, Sara se detuvo. Miró a los padres de Jake, sus ojos llenos de incertidumbre y esperanza. Hay algo más, dijo con voz temblorosa. No sé cómo decirlo, pero no siempre estuve en esta situación. Antes de que mi esposo falleciera, teníamos un pequeño negocio. Cuando él murió, todo se vino abajo. Hizo una pausa y respiró profundamente. Anoche, después de que nos recibieron en su casa, recordé algo que él solía decir, que la bondad siempre encuentra la manera de regresar. Y él se aseguró de que así fuera. Sara metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre arrugado. Lo entregó al padre de Jake con las manos temblorosas. Esto es algo que mi esposo dejó. Nunca tuvimos la oportunidad de usarlo, pero creo que estaba destinado a ustedes. Confundido, el padre de Jake abrió el sobre. Dentro había un cheque, una cantidad considerable, suficiente para cambiar por completo la situación de su familia. Los padres de Jake se quedaron sin palabras, mirando el cheque con incredulidad. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de su madre, y las manos de su padre temblaron. No podemos aceptar esto, dijo con voz quebrada. Ustedes lo necesitan más que nosotros. Sara negó con la cabeza, esbozando una triste sonrisa. Number, mi esposo, dejó esto para un momento de verdadera necesidad. Anoche me di cuenta de que su familia también está luchando. Su bondad hacia nosotros ha vuelto a ustedes. Por favor, permítanme agradecerles de esta manera. La madre de Jake se llevó una mano a la boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Su padre parpadeó, tratando de contener su emoción. Gracias, susurró. No sabemos cómo devolverles esto. Ya lo hicieron, dijo Sara suavemente. Nos mostraron que la bondad aún existe en el mundo. Jake observó todo, su corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que su pequeño gesto, regalar un coche de juguete, había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Una cadena de bondad que regresó a su familia de una manera inesperada. Lucas abrazó a Jake con fuerza. Nos salvaste, susurró. Jake negó con la cabeza sonriendo. Nos salvamos mutuamente. En las semanas siguientes, las vidas de ambas familias cambiaron para mejor. La familia de Jake usó el dinero para pagar sus deudas y arreglar su casa. Finalmente, podían respirar con tranquilidad. Pero no se detuvieron ahí. Ayudaron a Sara y a Lucas a encontrar un lugar para vivir y asegurarse de que tuvieran todo lo necesario para empezar de nuevo. Las dos familias se volvieron inseparables. Lo que comenzó como un acto de bondad se convirtió en una relación que se sentía como familia. Los niños jugaban juntos casi todos los días, sus risas llenando los pasillos que antes eran silenciosos. Una tarde, mientras los niños corrían coches de juguete por la sala, el padre de Jake los observó con lágrimas en los ojos. Miró a su esposa y dijo, «Es increíble cómo un momento pequeño puede cambiarlo todo». Ella asintió sonriendo. A veces se necesita el corazón de un niño para recordarnos lo que realmente importa. Jake los escuchó y levantó la vista, sus ojos brillando de alegría. Creo que el abuelo tenía razón. ¿Sobre qué?, preguntó su madre. Jake sonrió. Que las mejores cosas de la vida no son cosas. Todos rieron, un sonido cálido y sincero que llenó la habitación de esperanza y amor. A veces, los actos más pequeños de bondad crean los milagros más grandes. Un coche de juguete,
La empatía de un niño y un momento de compasión habían unido a dos familias, recordándoles que sin importar cuán oscura se vuelva la vida, la bondad siempre puede iluminar el camino.